En Embajada Cristiana creemos en vivir el reino de Dios a través de una relación que fomente el crecimiento espiritual e integral por medio de la palabra de Dios. Por eso compartimos una palabra práctica que puedes aplicar en tu vida diaria. Te aseguramos que no serás el mismo. En Embajada Cristiana. ¿Qué tal si empezamos diciendo, este es el día que Dios hizo para mí? Jamás Dios me hablará si no tiene un propósito para mi vida. Hoy, esta mañana, es mi día. Amén. Puede tomar su lugar y salude al hermano que tiene a la par. Qué bueno que vinieron. Estamos empezando. Están felices acá adelante. Ese es el gozo del Señor. Marvin, qué bueno que viniste con tu familia. Bienvenido. Johanita, tu esposo también, bienvenido, qué bueno. Bien, estamos empezando una nueva serie y la serie se llama Es por Fe. Ronnie también, qué bueno que estás acá. La serie se llama Es por Fe. Y este tema me apasiona, me gusta, me encanta, porque la fe es lo que mueve la mano de Dios. Fe es la que nos da la convicción de lograr y de hacer cosas. ¿Qué es fe? Es confianza, es convicción, es creer, es tener plena certidumbre de que algo va a pasar. Y había un niño, si está Emilio, llámame Emilito, o Christopher, o un niñito, solo les voy a hacer esta ilustración para que ustedes vean qué es la fe. Y había un niño que estaba en su casa y la casa se empezó a incendiar. Y las llamas subían por todos lados y estaba caliente el ambiente y el niño, para tratar de salvarse, se subió a la terraza y cuando está en la terraza no puede ver nada, solo ve humo, solo ve llamas, siente el calor, siente de todo. Y en eso el papá le dice, tírate. Hola Cris, ¿pasa aquí? Tírate. Y el niño, no miro nada. Y el papá, tírate, aquí te voy a agarrar, estás en mis brazos. Y el niño, papá, no miro nada. Y el papá le dice, no importa que no mires nada, porque yo sí te puedo ver a ti y tener la seguridad que te voy a agarrar en mis brazos. Ese niño cerró los ojos, brincó en el aire y cayó en los brazos de papá. Y los dos pudieron disfrutar una buena vida. Eso nos pasa a ti y a mí. A veces tenemos tanto miedo, tanto temor de tirarnos, de creer algo y de lanzarnos al aire. Pero cuando lo hacemos, Dios está aquí y nos dice, yo tengo el panorama completo. Yo miro toda la fotografía, tírate en mis brazos que yo te voy a agarrar. Eso es fe, lo que hizo el niño, tirarse con los ojos cerrados y caer en los brazos de papá. Vení, Cris. Iba un papá y un hijo, ya próximamente el mío, espéralo. Alaran. No. Alaran, ese tamaño. Ahora, Christopher, dame vos la mano a mí y agárrame duro. Y no dejes que me suelte. Pero si yo voy caminando y paso por una dificultad, yo puedo hacer esto en cualquier momento. Pero agárrame duro. No te soltes, porque si soltas nos vamos a perder. Lo más fuerte, agárrame con tus dos manos, duro. Porque si yo estoy con él y voy caminando en cualquier momento, me puedo zafar. Ahora, iba un niño con el papá caminando así y tiene que atravesar un riachuelo y estaba muy peligroso. Y el papá le dice, dame la mano. Y el niño le dice, no papá, mejor dame tú la mano a mí. Porque si yo te doy la mano a ti, en cualquier momento me puedo soltar. Pero si yo, el papá, le doy la mano a Dios, soltate. Tratate de soltar. Zafate. Duro. Gracias. El papá, no, gracias Cris. El papá no lo va a soltar. Y eso es fe también. El niño le dice, papá, si yo te agarro, yo me suelto. Pero si tú me agarras a mí, nunca me voy a soltar. Y eso es fe también, es lo que hace Dios con nosotros. El Salmo dice, me tomaste de la mano derecha. Cuando Dios te toma de la mano, Él no te suelta. Pero si tú trataras de agarrar a Dios cuando estás alegre, lo aferretas duro. Cuando estás emocionado, lo abrazas con los dos brazos. Y cuando estás triste, le das la vuelta. Y cuando estás enojado, le das la espalda. Pero cuando Dios te toma de la mano derecha, tú estás triste, estás enojado, estás alegre, estás deprimido, Dios no te suelta. Y Él va a estar todo el tiempo allí contigo. Quiero que veas el primer pasaje, Hebreos 11. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es tener la seguridad
de que algo va a suceder, aunque tú no lo puedas ver, estás seguro que va a suceder, es tener la certeza de que estás esperando algo, estás convencido de que eso que estás esperando va a llegar a tu vida. Mira la versión Dios habla hoy, dice, tener fe es tener la plena seguridad. Diga conmigo, plena seguridad. Cuando algo es pleno es cuando algo es completo. No cabe la duda. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Yo no sé si tú has estado esperando recibir algo de parte de Dios, pero si has estado esperando recibir algo de parte de Dios, tú tienes que tener la plena seguridad que vas a recibir eso. Y es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Ojo, la realidad de las cosas que no vemos. O sea que hay dos realidades. La realidad de las cosas que sí ves y la realidad de las cosas que no ves. Pero ambas son una realidad. El hecho de que tú no veas algo no quiere decir que no esté allí. Estaba una maestra en el salón de clases y quería demostrarle a sus alumnos de 7, 8 años de que Dios no existía porque ella era atea. Y llama a Diego y le dice, Diego, ¿puedes venir para acá? Y va Diego, sí, maestra, dígame. Salí al jardín y me decís, ¿qué ves? Y Diego sale, mira, observa a su alrededor, levanta los ojos al cielo, ve todo y regresa. Y la maestra le dice, Diego, ¿pudiste ver las flores? Sí, maestra. Diego, ¿pudiste ver los árboles? Claro que sí. Diego, ¿pudiste levantar tus ojos y ver las nubes? Sí. Diego, ¿viste a Dios? No. Ese es mi punto, le dijo, Dios no existe. Y Diego se queda. Pero en eso estaba María por ahí, otra alumna, que sus papás eran creyentes, y levanta la mano y le dice, maestra, ¿me deja hacerle unas preguntas a Diego? Porque en base a lo que usted está diciendo, yo quiero a ver si entendí su punto. Claro, y le dice, Diego, ¿puedes ver a la maestra? Sí. Diego, ¿puedes ver el pizarrón? Sí. Diego, ¿puedes ver la blusa que trae la maestra? Sí. Diego, ¿puedes ver la cabeza de la maestra? Sí. Diego, ¿puede ver el cerebro de la maestra? No. Entonces la maestra no tiene cerebro, le dijo. Porque eso es lo que yo entendí, maestra. Y la maestra se quedó en shock. Pero a veces pasa así. Hay realidad de cosas que vemos y hay realidad de cosas que no vemos. Y dice que lo espiritual es más real que lo natural. Y que todo lo natural sale de lo espiritual. Así que la realidad que no vemos es más poderosa que la realidad que sí vemos. Entonces dice acá que es la plena seguridad de recibir lo que se espera y estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Traducción lenguaje actual me gusta y dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro. Esto es fe también. Confiar en Dios y estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Así que la fe también es sinónimo de confianza en Dios. Tu confianza en Dios refleja la fe que tú tienes. Y tener fe es tener la confianza que Dios existe, que Dios es real. ¿Se recuerdan de la historia de José? Era la fe que él tenía. Él decía, vamos a recibir la tierra que Dios le prometió a mi abuelo, a mi bisabuelo Abraham, a mi abuelo Isaac, a mi papá Jacob, y me la prometió a mí, y vamos a entrar en esa tierra. No la veían, pero él estaba plenamente convencido y tenía la confianza en que Dios iba a cumplir su promesa. Habían pasado años y todavía faltaban un par de cientos de años para que Dios cumpliera su promesa, pero José en su lecho de muerte llama a sus hijos y les dice, vengan para acá. Yo quiero hacerles una petición. Yo ya me voy a morir, pero yo quiero que mis huesos entren a la tierra que Dios les va a dar, porque yo tengo la plena confianza de que Dios va a cumplir su palabra. Yo tengo la plena convicción de que Dios lo va a hacer. Mis ojos no lo van a ver, pero Dios lo va a hacer. Yo ya voy a morir, pero mis huesos van a entrar, porque Dios me dijo que iba a entrar y de que entro. Ese tipo de fe es la que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro interior. Así que la fe es una convicción y no una emoción. Fe es convicción y no emoción. Cuando tú tienes una convicción, tú estás seguro de algo. Y como decimos aquí en Guate, se nos mete el terco. y crees algo, ¿y quién te saca de eso? Eso es una convicción. Y no importa si estás alegre, si estás triste, si estás enojado, si estás deprimido, si estás de buena, si estás de mala, tu convicción tiene que ser la misma.
porque Dios no cambia. Pero ahora si tu fe no es una convicción y tu fe es una emoción, cuando estás alegre, estás de buenas, vas a decir, le creo a Dios. Cuando estás optimista, decís, Dios lo va a hacer. Cuando estás de buen ánimo, decís, Dios es bueno. Pero cuando estás triste, ¿qué te pasó, Dios? ¿Te olvidaste de mí? Cuando estás enojado, decís, ¿y no qué lo ibas a hacer? Cuando estás deprimido, estás, Dios, mejor ni me hables. Así que tus emociones no pueden controlar tus convicciones. Es al revés. Tus convicciones deben de controlar tus emociones. Di conmigo, la fe es una convicción y va a controlar mis emociones. Cuando tú tienes una convicción y cuando tú crees algo, es muy difícil que tus emociones se vean afectadas, porque tu convicción te sostiene, porque tu convicción te mantiene. Puedes estar pasando momentos duros de tristeza, pero tu convicción en Dios te sostiene. Tu convicción en Dios te dice, vas a salir adelante. Tu convicción en Dios te hace experimentarlo de una forma distinta, de una forma diferente. Así que la fe es una convicción. Ahora, ¿quién es el autor de la fe? Jesús es el autor de la fe. Cuando tú compras un carro nuevo, un smartphone, una computadora, una máquina, lo que sea, tú tienes que ir con el fabricante para saber cómo funciona. Y te da un manual, te da un instructivo. Dios, Jesús, es el autor de la fe y Él nos deja un instructivo en su palabra y nos dice detalladamente cómo hacer, cómo creer, cómo hacerla crecer, por dónde entra, por dónde sale. Y eso es lo que queremos que ver hoy, y quiero sentar en este primer tema de la serie como las bases de lo que vamos a hablar sobre la fe en los próximos 3 domingos. Pero cuando tú tenés conocimiento del representante de una marca o algo, tú vas con ese representante para que te vea el carro, no sé. Y el carro tiene garantía y te dice, si no lo traes a la agencia a los próximos 5 años, pierde la garantía. Porque el que lo hace sabe cómo funciona y sabe cuando algo está dañado, cómo repararlo. Y Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Y tú y yo necesitamos acudir a Jesús para que Él nos enseñe cómo creer, cómo aumentar nuestra fe, cómo reparar nuestra fe, cómo consolar nuestro dolor, porque es Él el que nos hizo. Él tiene el manual de fabricante y sabe la forma en que tú y yo funcionamos. Hebreos 12:2 dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe empieza y la fe termina en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, tu fe empezó. Hasta que tus ojos cierran los ojos y Jesús te llama a su presencia, ese día tu fe termina. Jesús es el autor y consumador de la fe. Y tú tienes que poner tu mirada solo en Él para proteger tu fe. Porque si tú pones tu mirada en otros hombres, te van a fallar. Te van a quedar mal, no te van a cumplir, te van a decepcionar, te van a entristecer, te van a decepcionar y tu fe se va a ir disminuyendo cada día más y más y más. Pero cuando tú pones tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, tú estás garantizando que tu fe permanezca intacta. Yo publicaba el otro día y decía, el día que Jesús te falle, el día que Jesús te quede mal, ese día dale la espalda. Ya no creas en Él, renuncia a Él, dale la espalda, que no te importe nada de lo que Él te enseña. Pero eso sí, dale tiempo para que Él te enseñe. Y no lo juzgues a la ligera y no lo juzgues en base a otras personas, porque Él es único. Así que las demás personas te pueden fallar, pero Jesús nunca te va a fallar. Y aprende del ejemplo de Él. Dice que el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenés que poner tus ojos en Jesús. Mira lo que hace Jesús. Él no se fija en la cruz, Él se fija en el gozo que iba a tener después de la cruz. Él no se fija en el sufrimiento que iba a pasar, Él se fija en que iba a alegrar el corazón de su papá. Él no se fija en todo lo que se iba a sufrir, Él se fija que Dios lo iba a resucitar. Así que cada vez que tú estás atravesando por una situación difícil y adversa, no pongas tu mirada en esa situación difícil, sino pone tu mirada en Jesús. Es lo que le pasa a Pedro. Pedro le dice, cuando va en la barca y Jesús está caminando sobre el agua, Pedro le dice, hey Jesús, tú eres el autor y consumador de la fe. Si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús sin ningún problema revisa su manual de fabricante y dice, especificación técnica, caminar sobre las aguas con fe es posible, vení. Y Pedro baja de la barca y empieza a caminar. Pero dice que al ver los fuertes vientos, al ver la tempestad, Pedro empieza a tener temor.
empieza a tener miedo y se empieza a hundir. Si te das cuenta, cuando Pedro le dice a Jesús, haz que yo vaya a ti, tenía su mirada fija en Jesús. Y al tener su mirada fija en Jesús, su fe tenía la suficiente potencia o capacidad para caminar sobre el agua. Pero cuando ya está caminando sobre el agua, empieza a ver que todo se empieza a hundir, que hay aire, que hay tormenta, que hay tempestad, y deja de fijar sus ojos en Jesús y empieza a fijarse en los problemas a su alrededor y se empieza a hundir. Y Jesús le dice, Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y al instante lo levanta y hace que vuelva a caminar sobre el agua de regreso a la barca. Ahora, eso nos pasa a nosotros. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos adversidades y dificultades y nos enfocamos más en eso, nuestra fe empieza a titubear. Nuestra fe empieza a tambalear y nos empezamos a hundir. Pero hoy, esta mañana, quiero decirte que también puedes tener la fe para hacer una pequeña oración como la que Pedro hizo. Y él solo dijo, Señor, sálvame, que perezco. No le dio tiempo de decir más. Pero esa pequeña oración la hizo con toda la fe del mundo y al instante Jesús lo levanta y vuelve a caminar. Yo quiero decirte esta mañana que si estás atravesando una situación difícil, tú puedes hacer una oración muy corta porque en momentos de dificultad a veces uno no tiene tiempo de estar orando largo. Uno solo necesita que salga de lo interior, Señor, sálvame. Y esa oración es suficiente para que Jesús te tome de la mano derecha y te levante. Siguiente punto, la fe es un regalo que Dios nos dio a todos. No hay ni uno solo que pueda decirnos que a mí Dios no me dio fe. No, es un regalo que Dios nos da a todos y a cada uno de nosotros. Dice que en Romanos 12:12 ese pasaje no está, pero ahí habla que Dios nos da una medida de fe y nos dice que ninguno tengamos un mayor concepto de nosotros mismos del que debemos de tener, sino que pensemos de acuerdo a nosotros, acorde a la medida de fe que Dios nos da. Ahora, cuando Dios te da una medida de fe, quiere decir que tú tienes la capacidad de lograr cosas, de hacerlo gracias a la fe que Él puso en ti. Y tu medida de fe está directamente proporcional al propósito que Dios te dio a ti. Es por eso que no todos tenemos la misma fe. Algunos tienen fe para una cosa, otros fe para otra, pero la fe regularmente la tienes para cumplir el propósito que Dios dio a tu vida. Porque Dios te da el propósito, pero también te da la fe, que es la herramienta que te va a ayudar a cumplir ese propósito. La fe es como un músculo. Cuando tú vas al gimnasio y estás entrenando, cuando era joven me recuerdo que iba 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Y te ponías ahí enfrente en el espejo y medías el tríceps y todo y se te acalambraba todo y tal vez estabas igual, pero estabas ahí en el espejo. Se ponía a mi mamá a medirme el brazo. Mamá, ¿cuánto mide? 15 pulgadas. Llegué a 18. Pero no llegué a las 18 pulgadas de un solo, no, poco a poco, paso a paso, repetición tras repetición, prueba, constancia, esfuerzo, algo de dieta. Pero todo eso hace que tu músculo crezca. Ahora la fe es un músculo espiritual que Dios te ha dado y la tenés que ejercitar de esa misma forma. ¿Y sabes cómo se ejercita la fe? Con pruebas, con adversidades, con dificultades, con cosas difíciles. Tú necesitas resistencia para que algo crezca. Tú necesitas resistencia para que algo se fortalezca. Había un hombre que Dios le dio la instrucción de mover una piedra y era grande la piedra. Y el hombre estaba ahí empujando y la piedra no se movía. Y al día siguiente empujaba y no se movía. Y pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año y aquel empujando la piedra y con toda la fuerza y no se movía para nada esa piedra. Y llega con Dios frustrado y le dice, ya me cansé de mover esa piedra. Me dijiste que la moviera, que le empujara y eso no se ha movido ni 2 milímetros. Estás jugando conmigo, le dije. Y yo le dije, yo te dije que empujaras la piedra. Jamás te dije que se iba a mover. Pero quiero que revises tus brazos, que revises tus piernas, que revises tu constitución física, que revises el color de tu piel. Y el cuate no se había percatado de si cuando va al espejo era un Mr. Atlas, cuadrado, tanto estar empujando, tanto estar haciendo. Y Dios lo había fortalecido. Le dijo, ahora con esto que estás fortalecido ya puedes hacer la misión que te voy a enviar. Entonces muchas veces nos pasa así en la vida. Estamos atravesando por momentos difíciles, por dificultades, pero Dios nos ha dado la fe para salir adelante y en el proceso nuestra fe se va a ir ejercitando, nuestra fe va a ir creciendo, pero una vez más
tus convicciones deben controlar tus emociones. Porque si tus emociones controlan tus convicciones, estás perdido. Cuando tú tienes la confianza y la convicción en que Dios va a hacer algo, Él lo va a hacer. Pero si estás dudando y hoy sí, mañana no, pasado mañana tal vez, no. Tú necesitas estar ejerciendo tu fe todo el tiempo, todo el tiempo. Haz crecer tu fe, es el siguiente punto. Mira cómo hacemos crecer la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es. Todo el mundo diga conmigo, es. Algunos dicen que la fe viene. No, la fe no viene, la fe es. Muy diferente que venga a que sea. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que tú escuchas algo, tu fe se construye de aquellas palabras que tú escuchas. Así que si tú estás escuchando cosas malas y oyendo cosas que no te bendicen, que no te edifican, estás generando o estás construyendo una fe negativa. Pero si tú estás poniendo atención a las palabras de Jesús, a lo que Él habla, la fe está construyéndose de una forma positiva, porque la fe es por el oír. Ahora, muy bien, cuando alguien habla mal conmigo, con una persona, yo tengo la opción de decirle, mira, no me edifica lo que me estás diciendo, mejor ahí dejémosla y me voy. Y protejo mi fe. Pero ¿qué del diálogo interno que todo el día tengo conmigo mismo? Yo no me puedo decir a mí mismo, mira, Julio, ahí nos vemos, y Julio va, ahí nos vemos, y me separo en dos. Julio malo y Julio bueno, no. Estos dos Julios tienen que convivir dentro de mí. Y todo el día yo estoy escuchando una voz interna, que cuando voy en el carro empieza a pensar, y dice, ¿lo vas a lograr o no lo vas a lograr? Ya vas tarde, ¿por qué saliste tan tarde? Es que sos bien irresponsable, hubieras levantado más temprano. Y todo ese diálogo interno que yo tengo me va edificando una fe que no me beneficia. Pero también puedo tener un diálogo interno que cuando voy en el carro y digo, bueno, tal vez me hubiera levantado un poquito más temprano, hubiera salido, pero Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, no hay clavo. Lo que es mío, me lo va a dar. Y voy caminando y voy edificando una fe positiva. Pero tenés que ponerle mucha atención a esa voz interna que tenés, porque la fe es por el oír. Y no podemos negar que esa voz interna la escuchamos a veces más fuerte que las voces de afuera, porque esa voz interna no se calla nunca. Esa voz interna, estás soñando y tenés sueños y te hablan sueños. Esa voz interna, estás en el baño, te estás bañando y está pensando. Esa voz interna, estás desayunando y te está diciendo si lo vas a lograr o no lo vas a lograr. Esa voz interna, vas en el carro y te dice lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Esa voz interna dice, ya cállate, y no se calla. Todo el tiempo, las 24 horas está hablando. Por eso la palabra de Dios nos aconseja y nos dice que en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es honesto, que en eso pensemos. También dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tu corazón tiene que estar lleno de la palabra de Dios. También te dice la palabra de Dios que el hombre es lo que él piensa. Por eso es que tus pensamientos tienen que ser correctos. Porque si tus pensamientos no son los correctos, tu vida se va a distorsionar. Si tus pensamientos no son los adecuados, tu vida no va a tener los resultados que tú querés. Y la palabra de Dios, es más, dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. O sea, tenés que esperar algo, la convicción de lo que se espera. Cuando tú esperas algo y tenés pensamientos acordes a eso, Dios se va a encargar de multiplicar esos pensamientos para que logres ese objetivo. Pero cuida mucho la forma en que estás pensando. Siguiente punto, la fe entra por el oír y sale por el hablar. Importantísimo. Hay un pasaje que dice, creí por lo cual hablé, no sé si lo tengo ahí más adelante, pero creí por lo cual hablé. Cada vez que tú hablas, estás hablando lo que tú crees. Eso es una regla. Creí por lo cual hablé. Dice, nosotros también creemos, nosotros también por eso hablamos. Pero la fe es por el oír, o sea, entra cuando escuchamos, pero sale por el hablar. Lo que tú oyes tiene que ser congruente con lo que tú hablas. Si tú oyes palabra de Dios, tú tienes que hablar. Si tú oyes cosas negativas, tú vas a hablar. Si tú oyes cosas positivas, vas a hablar. Positivo. Porque la fe entra por el oír, pero sale por el hablar. Había un misionero en un barco que iba a China. Y de pronto se quedó sin aire en medio del mar y el barco se quedó parado y solo era arrastrado por la corriente.
Y el capitán del barco le dice, llega al cuarto, al camarote del misionero, y le dice, hágame un favor y empiece a orar. Empiece a pedirle a Dios que mande aire, porque esta corriente nos está arrastrando a una isla que está llena de caníbales y nosotros vamos a hacer su platillo si usted no hace algo. Y el misionero le dice, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Usted dice que cree en Dios, le dijo. Así que usted tiene que orar para que de algún lado salga aire, para que nos aleje de esta isla a la que vamos. Y el misionero se queda pensando y le dice, muy bien, vamos a orar, pero hágame un favor, empiece a elevar las velas. Y el capitán le dice, pero ¿cómo me está pidiendo que yo eleve las velas si no hay aire? Mi gente me va a tachar de loco, me va a decir que qué loco soy, que por qué los voy a poner a trabajar a elevar velas si no hay nada de aire. Y el misionero le dijo, es que usted me pidió que orara y cuando yo oro las cosas van a suceder, pero usted tiene que estar listo, porque si usted no está listo, por gusto viene el aire. Así que pasó el tiempo y el misionero se hincó en su cuarto y empezó a orar. Y pasó media hora, 45 minutos, 1 hora, 2 horas. De repente baja Pepito al capitán del barco y le dice, deje de orar ya, porque hay demasiado aire y nos va a dar vuelta el barco. Entonces le dijo él, entonces ya puede bajar las velas. Pero así nos pasa muchas veces en la vida. Cuando nosotros queremos algo, y creemos por eso, tenemos que tener esa convicción y empezar a actuar como que ya lo tenemos. Una de las enseñanzas que me daba mi pastor Julio López, él decía mucho, comportate como lo que querés llegar a ser. ¿Querés ser una persona exitosa? Habla como exitoso, juntate con exitosos, vestiste como exitoso. ¿Querés ser un buen jugador de fútbol? Tener la pelota pegada al pie todos los días. ¿Querés tener una forma diferente de pensar? Lee libros que cambien tu mentalidad, pero tenés que hacer algo también para generar el cambio por el que estás creyendo. Mira lo que dice 2 Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. O sea que lo que hablamos es lo que creemos. Y uno dice, no es que de repente se me salió. No, se me salió no. Se te salió lo que crees. Porque lo que tú hablas es lo que tú crees. Entonces aquí tenemos que evaluar nuestras convicciones y tenemos que evaluar qué estamos hablando. Yo no puedo hablar por ti, tú no puedes hablar por mí. Dios no puede hablar por nosotros, ni nosotros podemos hablar por Dios. O sea, tú tienes que hablar aquello que tú crees. Porque cuando tú hablas, estás llamando las cosas que no son como si fuese. Y me llama la atención porque dice como está escrito. Y te voy a dar el ejemplo donde está escrito. Está en el Salmo 116, versículo 10. El salmista dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Cuando él habla, está afligido en gran manera. ¿Y sabes qué estaba hablando él? Estaba hablando lo bueno que es Dios, cómo Dios lo iba a salvar, cómo Dios lo iba a restaurar, cómo Dios lo iba a prosperar y cómo él se iba a presentar delante de la casa de Dios, a presentar ofrendas delante de él en agradecimiento a su salvación. ¿Cuándo habló él eso? Cuando estaba afligido en gran manera. Yo no sé si la agarras o no, pero si estás afligido en gran manera, tenés que empezar a hablar cosas buenas. Si estás en aflicción y en una prueba grande, deja de estar hablando esa prueba, deja de estar hablando lo malo que te está pasando y empezá a hablar lo bueno que es Dios, lo que Él va a hacer, cómo te va a salvar, cómo vas a agradecer, cómo vas a disfrutar con tu familia, cómo vas a salir adelante y empezá a soñar porque crees, por lo tanto hablas. Pero si en medio de la aflicción y en medio de la dificultad empezás a hablar solo lamento, solo tristeza, solo negatividad, solo cosas que no edifican tu vida, vas a seguir en ese ciclo vicioso todo el tiempo. Pero el salmista en medio de una aflicción grande hablaba lo que creía. De nuevo, tus convicciones controlan tus emociones. Porque si tus emociones controlan tus convicciones, no puedes salir adelante. El salmista, la emoción que tenía en ese momento era de aflicción, era de angustia. Pero él no habló su emoción, él habló su convicción. Él habló en quién creía, él habló cómo lo iba a sacar adelante, él habló cómo lo iba a restaurar, él habló lo que iba a hacer el día de mañana cuando estuviera en una mejor situación, aunque su situación actual fuera de estado de aflicción. Así que vamos a hablar no nuestras emociones, sino nuestras convicciones, porque esa es la forma correcta de salir adelante.
Siguiente pasaje, Salmo 116, en la Nueva Versión Internacional, dice: aunque digo me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios, porque Dios sigue siendo Dios. Puedes estar muy afligido, puedes estar desesperado, puedes estar en angustia, pero Dios no deja de ser Dios. Por muy triste que estés, Dios sigue siendo Dios. Por muy enojado que estés, Dios sigue siendo Dios. Por muy decepcionado que estés de la vida, Dios sigue siendo Dios. Por muy feliz que estés, Dios sigue siendo Dios. Por muy contento, por muy alegre, por muy optimista, Dios es Dios. Y Dios jamás va a dejar de ser. Así que nosotros vamos a hablar en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra tristeza, no nuestras emociones, nuestras convicciones. Por eso Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Si tenés la palabra de Dios en abundancia en ti, ¿qué va a salir? Palabra. De la abundancia del corazón, habla la boca. Pero deja de estar leyendo malas noticias entonces, deja de estar leyendo cosas que no te edifican, mejor lee la palabra de Dios, para que esa palabra more en ti y viva en abundancia. Siguiente verso, en otra versión, dice que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes, con todas sus riquezas. O sea, te da una excelente noticia. El mensaje de Cristo tiene muchas riquezas para tu vida. Y riquezas no solo espirituales, riquezas no solo materiales, sino también riquezas de todo tipo. Morales, espirituales, laborales, empresariales, de todo. Todo lo que tú necesitas lo encontrás en la palabra de Dios. Y la traducción lenguaje actual dice: no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Pero tú necesitas, para no olvidarte nunca las enseñanzas de Cristo, primero tenés que saberlas. Tenés que tenerlas dentro de ti para que en el momento de necesidad el Señor te recuerde esas enseñanzas que son las que te van a sacar a flote. Así que la palabra de Dios tiene que morar en nuestras vidas en abundancia. Siguiente punto: justificados por la fe. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas personas justifican sus fracasos, justifican el no poder hacer algo, justifican el no lograr sus objetivos y siempre dicen algo como esto: es que si yo hubiera nacido en otra familia, otro gallo sería. ¡Hala! Es que si mis papás no hubieran sido así conmigo, yo sería una persona diferente. Es que si yo tuviera tal cosa, yo podría lograr esto. Es que si me hubieran dado el estudio. Es que si no sé qué es. Como decía Giovanni el otro día, el famoso fíjese qué, ¿va? ¿Por qué no logró algo? Fíjese que no lo pude hacer por tal y tal, y empezás a justificar todo lo malo que te ha pasado en la vida. Pero la palabra de Dios nos enseña a justificarnos por la fe. Y qué bueno y qué lindo sería que nosotros lleguemos al punto en que una persona nos pregunte: y mira cómo lo lograste, cómo lo hiciste, porque le creí a Dios. Mira y cómo saliste adelante, porque Dios me ayudó. Pero ¿y cómo es eso que estás logrando tantas cosas en este momento de tu vida? Porque la palabra de Cristo mora en abundancia en mí y yo hago lo que la palabra me aconseja hacer. Mira y cómo es que estás siendo tan exitoso y cómo es que tu matrimonio va bien, porque pongo en práctica la palabra de Dios. Porque le creo a Dios, porque hablo lo que creo, porque mis emociones no controlan mis convicciones, son mis convicciones las que controlan mis emociones. Y que cuando logremos algo, nos justifiquemos entonces por la fe. Mira lo que dice Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta porque esto, justificados pues por la fe. Si te vas a justificar, justifícate por la fe. Si vas a decir que logras algo, logralo por la fe. Si vas a hacer algo bueno, que sea porque Dios te ayudó. Ya déjate de justificar por cosas malas, por cosas que no logras, porque no llegaste a tu meta, no llegaste a tu objetivo, no logré hacer algo, no. Empezá a justificar todo lo bueno que pasa en tu vida gracias a la misericordia y al favor de Dios. Eso va a cambiar tu vida. Y me gusta porque dice: tenemos paz para con Dios. En el original esta palabra paz habla del concepto shalom, concepto integridad, concepto que todo te va a salir bien. Cuando tú empezás a creerle a Dios y empezás a justificar cada uno de tus logros en la palabra de Dios, en lo que Él te dice, y empezás a hacer caso de sus enseñanzas, entonces vas a empezar a prosperar. Y cuando prosperes, decirlo: ¿por qué lo lograste? Porque Dios me lo permitió. ¿Por qué lo hiciste? Porque Dios me ayudó. ¿Por qué tal cosa? Porque Dios está conmigo. Romanos 5, el 1 al 2. Me gusta, palabra de Dios para todos, y dice: aprobados por Dios. Dice: así que Dios nos aprobó gracias a la fe. O sea que tu fe te aprueba delante de Dios o te reprueba también. Cada vez que nos justificamos por algo malo, estamos siendo reprobados por Dios. Y hermano, eso no fue lo que te enseñé.
Eso no es lo que dice mi palabra. Cada vez que te justificas algún error que cometes, Dios te dice, ¿en qué quedamos? No quedamos que me ibas a creer, que ibas a hablar lo que creías, que íbamos a estar en misma sintonía. Así que la palabra nos aprueba. Dice, así que Dios nos aprobó gracias a la fe, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos. Entonces la fe también te hace disfrutar del generoso amor de Dios hoy, no mañana, ahora. David dijo, hubiera yo desmayado si yo no hubiera creído que vería la bondad de Dios aquí, en la tierra de los vivientes. Así que cuando tú tienes fe, tú puedes disfrutar del generoso amor de Dios. Cuando un padre ama a su hijo, le da lo mejor, quiere lo mejor para ese hijo. Y Dios es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. Dice, y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Así que vamos a disfrutar del generoso amor de Dios aquí, gracias a nuestra fe. Pero tenemos que tener fe para ser aprobados por Dios, y esa aprobación nos da acceso a disfrutar el generoso amor de Dios. Siguiente punto es, la fe es igual a resultados. El fundador del Ejército de Salvación, Guillermo Booth, decía algo. La fe y las obras tienen que ir de la mano, tienen que ir paralelas. Es como cuando uno camina. Primero fe, después obras. Primero fe, después obras. Primero fe, después obras. Hasta que llegue el punto que ya se vuelve algo tan natural y fe, obras, fe, obras, fe, obras. Y se llega a perder eso. ¿Dónde empieza la fe y dónde empiezan las obras? Porque tiene que tener la fe resultados en tu vida y aquellas cosas por las que estás creyendo. Mira lo que dice Santiago 2:14. La fe se muestra con los hechos, dice. Si tú no tienes hechos, ¿cómo vas a demostrar tu fe? Porque muy lindo es decir, yo soy espiritual, yo tengo fe en Dios, yo le creo a Dios. Pero ahora enséñame cómo crees en Dios. Porque si tú crees en algo o en alguien, esa convicción se tiene que reflejar en tu vida. Y luego dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? Qué grueso. Si tus hechos no demuestran que tenés fe, ¿podrá acaso salvarlo esa fe? O sea que tu fe tiene que tener hechos, tiene que tener resultados, tiene que tener obras y tiene que dejarle ver a otras personas por qué tú estás creyendo. Porque si tú solo decís que tenés fe y no se mira nada claro, es casaca. Tú necesitas hechos que muestren tu fe. Mira el siguiente verso, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De nada serviría tener fe si no haces nada. Mejor no tendrías fe, ¿va? Te daría exactamente lo mismo. Pero si tú tenés fe, tenés que tener obras que demuestren tu fe. Siguiente versículo dice, pero alguien puede decir, unos tienen fe y otros hacen buenas obras. Así zafándose olímpicamente, ¿va? Es que unos tienen fe y otros hacen buenas obras. Yo soy de los que tengo fe. Ah, qué de apetate. O sea, tenés fe pero no haces buenas obras. No se puede. Fe, obras, fe, obras, fe, obras. Obras que demuestren tu fe, obras que demuestren tus convicciones, actos que dejen saber en qué tú estás creyendo. Este cuate dice, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Muy espiritualón, ¿verdad? Muy religioso. Déjenme a mí con mi fe y que otros hagan las buenas obras. Y aunque no lo creas, hay muchas personas así. Cuando llegue el momento de ayudar a alguien, cuando llegue el momento de ser generoso, ay sí, esto que lo hagan otras personas porque ellos son los que hacen buenas obras. Yo soy de los que tengo fe. No, tenés que tener obras que demuestren tu fe. Y fe no es adorar a Dios, no es levantar tus manos, no es orar, no es cantar, no. Fe es hacer actos, es hacer obras, es tratar bien a las personas. En este mismo pasaje dice, ¿de qué serviría si viene a ti algún hambriento o algún necesitado y tú le dices, ve en paz y que Dios satisfaga tu necesidad? Pero no le das abrigo para que se ponga, no le das comida para que coma. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Así mismo es la fe, dice. La fe sin obras es muerta. Y hay gente que solo tiene muchas llamaradas de tusa, ¿verdad? Y se creen espiritualones y que tienen fe,
pero a la hora de la hora no tienen una obra que respalden esa fe que dicen tener. Y mira la respuesta, dice, mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. Si no haces nada, no puedes demostrarme tu fe. Pero si empezás a actuar, si empezás a hacer algo y esa fe empieza a producir resultados en tu vida, dices, wow, este tipo tiene fe. ¿Por qué? Por lo que ha hecho, por lo que ha logrado, por la forma en que ayuda, por la forma en que se desarrolla, por la forma en que comparte con los demás, por la forma en que es generoso, por la forma en que ayuda al necesitado. Eso sí me deja saber qué tipo de fe tenés. Dice, mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. Di conmigo, voy a hacer obras que respalden mi fe. Y voy a mostrarle mi fe al mundo con las obras que haga. Y mira, obras, todo el mundo podemos hacer obras. ¿Tenés un poco más? ¿Tenés algo? Compartir tu pan con el hambriento. Alguien tiene una necesidad, puedes hacer la obra de ir a darle un consejo, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. ¿Querés hacer una obra y generar empleo para muchos? Pones tu empresa, pones tu negocio, creces y le das trabajo a más personas. Eso es una obra de fe que respalda en lo que tú estás creyendo. Así que podemos hacer buenas obras. Siguiente punto, tu fe agrada a Dios. ¿Cuándo algo es agradable? El diccionario dice que agradable es gozar y disfrutar del buen trato de una persona. Cuando a alguien le cae bien a uno, o uno le cae bien a alguien, uno cuenta con el favor de esa persona. Mira, aquí está Marvin Calle, este cuate cae bien. Ustedes, a todo el mundo, usted es el peloncito que está ahí. Al final usted hable 2 o 3 minutos con él y le echa su par de piropos, le echa flores, le contagia la risa. Y así cierra negocios. Es carero, pero cierra negocios. No, pero así cierra negocios. Porque es agradable. Miren ustedes, el otro día yo vendo uniformes y promocionales y estaba en una dependencia y me estaban comprando y me dice la compradora, Julio, solo porque es usted le voy a comprar, me dijo. Porque ya no queremos saber nada y me empezó a decir un montón de cosas, pero como usted me cae bien, le voy a comprar a usted. Gracias, le dije, lo vamos a quedar bien. Porque cuando tú sos agradable a una persona, tú gozas del favor de esa persona. Ahora imagínate que seas agradable a Dios. Dios te abre puertas. Dios te da de su favor. Dios te va a dar de su gracia. Dios te va a dar oportunidades para que entres. Dios te va a dar oportunidades para que salgas. Dios te va a dar oportunidades para manifestarte el amor que Él siente por ti. Ahora, tenés que ser agradable a Dios. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Tu fe. Dice sin fe, yo creo que ese es el siguiente pasaje, sí, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible, no hay probabilidad de que tú agrades a Dios sin fe. Es que yo lo voy a agradar orando, cantando. Preferiría que no le cantes y que no le ores tanto como que le creas. Porque cuando le crees, lo demás viene por añadidura. Cuando le crees a Dios, lo alabas de gratitud. Cuando le crees a Dios, ofrendas por amor. Cuando le crees a Dios, haces buenas obras porque Él te enseña a hacer eso. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira lo que dice, porque es necesario. Diga conmigo, necesario. Es una necesidad, no es opcional. Tenés que agradar a Dios con tu fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Increíble. Tenés que acercarte a Dios y pareciera tan lógico creer que le hay, creer que existe. Pero muchos decimos creer en Dios, pero cuando nos acercamos a Él, nos acercamos como que no existiera. Nos acercamos pidiéndole lo mismo, 10 años pidiendo lo mismo. Y Dios te dice, hermano, no te lo doy porque no crees que soy real, no crees que existo, ya se volvió un rezo en vos. Ya lo decís por decir, no estás creyendo lo que estás hablando. Así que cuando nos acercamos a Él, tenemos que tener esa convicción de que Él existe. Mira lo que dice la traducción lenguaje actual. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. A Dios no le gusta que no confiemos en Él. Yo estaba hablando el otro día con un amigo y me decía él,
mira vos, es que eso de depender de Dios a mí sí no me gusta, me decía. Porque vos imagínate que yo dependa de Dios y me quedo en el arranque y estoy ahí. A Dios no le gusta eso. Yo le decía a mi cuate, imagínate que tu hijo llegara con vos y dijera, mira papá, yo no quiero depender de vos porque me da pena que me falles. ¿Cómo te sentirías? Me dije, no, olvídate jamás, ¿cómo lo va a fallar? Daría mi vida por él. Le dijo, mano, Dios la vida de su hijo Jesús por vos. Y si él te dio al hijo, ¿cómo no te va a dar todas las demás cosas? A Dios no le gusta que no confiemos en él. En otras palabras, a Dios lo que le gusta, lo que le agrada es que tú confíes en él. Y cuando tú confías en una persona, tu confianza se demuestra. Tu confianza se hace notar, se hace saber. Estaba un hombre de negocios multimillonario en una sala de negocios, tenía reunión con inversionistas y todo. Estaban a punto de firmar un contrato millonario y en eso llega el hijo despetacado de 8 años. Papá. Y él interrumpe la sesión y le dice, permítanme, tengo algo muy importante que hacer. Toma al hijo, lo sienta en sus piernas y le dice, contame. Y el hijo le dice, papá, cuando termines aquí me puedes llevar a comprar un helado y quiero salir. Y él dice, con mucho gusto, mi amor, solo déjame que termine aquí, vamos a hacer todo lo que tú querrás. Le da el beso, lo sale y todo. Perdonen, era más importante eso que ustedes. ¿En qué estábamos? Porque el hijo es agradable al padre. El hijo no tiene que pedir permiso, no tiene que hacer cita, no tiene que planificar una agenda para acercarse. El hijo abre la puerta, entra, pide, capta la atención del padre, confía en él y el padre le da. Entonces a Dios no le gusta que no confiemos en él. Y esta parte me gusta, mira, para ser amigo de Dios hay que creer que él existe y que él sabe premiar a los que buscan su amistad. Qué lindo. Para ser amigo de Dios. ¿Quién fue llamado amigo de Dios? Abraham. Y Abraham es conocido como el padre de la fe. Y Abraham seguramente sabía que él premiaba la amistad que Dios le daba. Hay negocios, hay contratos que se le dan a los amigos, a los cuates, a los que están cerca. Puede ser, es que estás más caro, sí, pero sos mi cuate. Es que me entregas más tarde, sí, pero sos mi cuate. Es que tal cosa, pero sos mi amigo. Cuando tú sos amigo de Dios, tú tenés que confiar en él. Y cuando sos amigos de Dios, tenés que saber que él premia a los que buscan su amistad. Para ir terminando, último punto, pedir con fe. Ahora, ya vimos que la fe viene por el oír, que la fe sale por la boca. Ya vimos que tenemos que confiar en Dios, que fe es convicción, que es certeza, que es esperanza. Ya vimos que no tenemos que dudar de Dios, que si queremos gozar de su amistad y de su favor, tenemos que tener confianza plena en Él. Y parte de tener esa confianza plena en Dios es pedir con fe. Tú tenés que acercarte a Dios y hacerle tus peticiones a Él con fe. Si no te acercas a Dios y si no se lo pedís a Él, ¿a quién se lo vas a pedir? Si Él es tu papá. Santiago 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este cuate es lo contrario. Mira, dice que tengas por sumo gozo cuando te halles en pruebas. Hay algo aquí que no me cuadra. Porque la mayoría de personas no se encuentran gozosos cuando están en la prueba. Cuando están en la tribulación, cuando están en la angustia, no están felices. Están sufriendo, están enojados, están renegando, están amargados, están deprimidos, están llorando, están chupando para olvidar las penas. Pero aquí el consejo que te da dice, sos mi amigo, tené por sumo gozo cuando te halles en diferentes pruebas. Esta mañana yo vengo a decirte que si estás atravesando una situación difícil, una situación complicada, una situación que normalmente te traería dolor, enojo y reclamos a Dios, cambies eso hoy el chip y empeces a sentirte alegre, empeces a sentirte contento y empeces a tener gozo en medio de esa prueba. Y tú me vas a decir, pastor, ¿y cómo fregados voy a hacer eso si yo estoy triste, si yo estoy amargado, si yo estoy enojado? ¿Cómo voy a hacer eso de ponerme alegre si mi esposa aquí? No. Tené por sumo gozo
cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que, siguiente verso, Wally, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Wally, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, tú no vas a estar gozoso por el gran camote en el que estás metido. Tú vas a estar gozoso porque en medio de ese camote la paciencia se está activando en tu vida. Tú vas a estar contento porque Dios está trabajando en ti, está trabajando tu paciencia, y Él dice que con fe y con paciencia se heredan las promesas. En otras palabras, cuando estás en medio de la dificultad y en medio de la prueba, pero estás siendo gozoso en medio de eso, Él te está dando el siguiente elemento para que se complete lo que tú necesitas, porque ya tenés fe, pero ahora te falta la paciencia. Y cuando se une la fe y la paciencia, entonces estás listo para recibir aquello por lo que estás creyendo. Pero si no tenés resistencia, si no tenés prueba que saque a tu fe a pelear, no puedes recibir aquello por lo que estás creyendo. Pero cuando esa dificultad llega a tu vida, tú te pones alegre, te pones contento, porque la paciencia está trabajando en vos. Y cuando esa paciencia se complete y se una a tu fe, entonces te va a dar aquello por lo cual tú estás creyendo. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Diga conmigo, completo. Algo completo es que no le hace falta nada. Algo completo es que está lleno, que no le hace falta nada. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, incabales, sin que os falte cosa alguna. Tu fe va a estar siendo probada. Tu fe va a traer paciencia a tu vida. Y cuando llegues al nivel de fe y al nivel de paciencia que necesitas, entonces todo se va a completar. Y cuando todo se complete, dice que no te va a hacer falta cosa alguna. Wow. En otras palabras, la prueba por la que estás atravesando es la que te va a llevar a que alcances todo lo que te hace falta. A veces no entiendes cómo, pero deja que eso es parte de Dios. Así que cuando estés en una prueba, sentite alegre, sentite gozoso, porque eso va a producir en ti paciencia, y la paciencia se va a unir a tu fe, y entonces va a tener la paciencia su obra completa, sin que os falte cosa alguna. Y sigue diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Versículo 6 dice, pero pida con fe. Diga conmigo, pedir con fe. Es diferente hacer un pedido normal y hacer un pedido con fe. Cuando tú haces un pedido, disculpe, yo molesto, ¿será posible que tal vez me pudiera dar algo? O cuando tú llegas con fe, llegas, papito, yo quiero esto, tal color, tal modelo, tal estilo, gracias. Entonces tú tienes que aprender a pedir con fe, no dudando nada. ¿Cuánto tenés que dudar? Nada. O sea que tenés que creerlo todo y no dudar nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y esto es bonito y duro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tú tienes que pedir con fe, no dudando nada. Yo no sé qué peticiones tenés tú delante de Dios, pero muy probablemente, si esa petición aún no se ha concedido o no se ha dado a tu vida la respuesta, es porque de repente ya no estás orando con aquel fervor que tenías en un inicio cuando lo pediste. Es como aquel que estaba moviendo la piedra y se cansa y dice, Dios mío, me dijiste que moviera la piedra y no le he movido 2 milímetros. Pero es el hecho de que no se haya movido no quiere decir que Dios no esté trabajando con vos. No quiere decir que Dios se olvidó de ti. Quiere decir que Dios te está preparando, está formando tu carácter, tu vida, está forjando la paciencia que necesitas para que cuando se una a la fe que tenés, entonces se cumpla todo el propósito que Él tiene para ti. Así que pide con fe, no dudando nada. Es muy fácil saber cuando uno duda. Sus oraciones cambian mucho. Y cambian acorde a tu estado anímico. Cuando tú pedís con fe, tu oración va a permanecer. Tu oración va a ser la misma. Estés contento, estés alegre, estés triste, estés deprimido, estés enojado, tu oración sigue siendo la misma. Porque Dios sigue siendo Dios. Esta mañana quiero darles a ustedes 5 post-its o post-it.
Gracias, David. y mira, yo quiero que hagamos algo con estos papelitos. Yo quiero que tú escribas ahí peticiones que tú tengas, cosas que tú querrás en tu vida, o peticiones que has hecho y que se te han olvidado, y peticiones que has dicho, yo lo pedí pero hace 10 años, hace 15 años, hace 5 años, ya se me olvidó, ya no es necesario. Pero hoy vas a pedir con fe, no dudando nada. Vas a acercarte con plena certidumbre, vas a acercarte con plena confianza a Dios y vas a hacer tu petición esta mañana. Puede ser una petición, puede ser algo familiar, algo espiritual, algo material, no sé. Lo que sí sé es que Dios te da todas las cosas en abundancia para que las puedas disfrutar. Te van a dar lapiceros o si tenés ahí, y si no, pone no sé, querés un carro muy largo, escribí el dibujito, haz el dibujito de un carro. ¿Querés una casita? Dibuja la casita ahí. Si dibujas bien, no sé, hace algo que te recuerde la petición que tenés delante de Dios. Aquí faltan libretitos para Wally, para aquellos, para Gerson, para mí. Apunta ahí, son 5, hace una por hoja. Cuando escribas tus peticiones o cuando escribas ahí tu fe, hacerlo en base a quién es Dios, no en base a quién sos tú. Porque cuando escribimos y pedimos en base a quiénes somos nosotros, pedimos muy escaso, muy limitado. Porque nuestros problemas nos agobian tanto que no nos dejan ver el poder de Dios. Pero yo quiero que dejes todos tus problemas a un lado ahorita y los saques de tu mente y sepas quién es Dios. El Dios al que tú tenés no tiene límites. El Dios al que tú tenés es grande, es soberano. Creó la tierra, el universo. Dice que todo lo sostiene con el poder de su palabra. Si Él es capaz de sostener todo el universo, no va a ser capaz de sostener tu vida, tu familia, tu empresa, tu negocio, a tus hijos, tus enfermedades, tu necesidad, tu carencia. Él puede hacerlo todo. Y lo siguiente que quiero que hagas es que cuando llegues a tu casa pongas estos post-it en un espejo donde te mires, en la puerta, en el retrovisor del carro, en tu agenda, en tu billetera, en algún lugar donde tengas contacto todo el tiempo con eso. Y cada vez que lo mires te vas a recordar que Dios tenés y vas a orar con fe, no dudando en tu corazón, sabiendo que Él te va a dar aquellas cosas por las cuales estás creyendo. Y recordate lo que decía, a Dios no le gusta que no confíen en Él. Es más, a Dios les gusta que sean amigos y que Él sabe recompensar esa amistad. Vas a caminar en amistad con Dios, vas a caminar con Él como amigo, lo vas a llevar a todos lados. Y estos post-its los vas a pegar en un lugar donde tú puedas ver qué sueños tenés, qué metas tenés, qué planes tenés. Y todo este mes que vamos a estar hablando de la fe, vamos a estar orando por estas peticiones. Tú en tu casa y nosotros aquí. Tú en lo secreto y nosotros aquí en público si querés. Pero vamos a estar pidiéndole a Dios. Y vamos a creer que en este mes parte de las peticiones o todas las peticiones que escribas ahí se van a responder. Claro que si tú pides un carro modelo 2025, tienes que esperar al 2025 que salga, pero vas a pedir cosas que sean imposibles para ti, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y vamos a unir nuestra fe todos juntos y vamos a estar creyendo por estas peticiones allí y vamos a estar creyendo. Y tú de repente puedes poner no sé, por finanzas, pero de esas finanzas para vos significan muchas cosas, significan negocios, significan proyectos, significa que te reciban un pedido que tenés rezagado hace mucho tiempo. Pero tú pones una palabra clave ahí que te lleve a todo lo que tú querés. Y vamos a presentarlas delante de Dios esta mañana. Y vamos a pedir con fe, no dudando nada. Y cuando estemos atravesando una situación difícil, vamos a tener sumo gozo, sabiendo que eso va a producir paciencia en nosotros. En lo que terminas de escribir ahí, quiero leerte el Salmo 40 y lo que produce esa paciencia en tu vida. El salmista escribe y dice:
Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodos cenagosos. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Pon tu confianza en Dios y vas a ser bienaventurado, vas a ser dichoso. Ponete de pie allí en tu lugar y agarra estos papelitos en tus manos. Estos post-it. No era un simple papel, no. Hay actos que marcan nuestras vidas. Hay actos que mandan una señal al cielo. Y en estos papelitos no solo es papel y tinta, ¿no? En estos papelitos está nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros sueños, lo que queremos. Está un Dios poderoso que nos puede hacer realidad. ¿Qué tal si levantas tu papelito allí en tu mano y lo levantas y le dices: Señor, gracias por tu amor? Esta mañana entrego estas peticiones. Ora allí en tu lugar. Yo te voy a dirigir aquí, pero ora vos ahí en tu lugar. Y entrega esas peticiones delante de Dios. Y decirle: Señor, aquí pongo estos sueños, aquí pongo este anhelo, aquí pongo este dolor, aquí pongo esta empresa, aquí pongo a mi familia, aquí pongo los negocios, aquí pongo las gabachas que no me han recibido, pongo ahí atrapadas. Aquí pongo todo lo que yo necesito, Señor. Lo pongo en tus manos hoy y creo, no dudo, confío en ti. Tengo la certidumbre, tengo la convicción, tengo la confianza, tengo la seguridad de que tú vas a responder, de que tú vas a hablar, de que tú vas a hacer un milagro, Señor. Y en esta serie es por fe. Yo voy a ver tu mano obrar a mi favor. En este mes de octubre es por fe. Yo voy a ver cómo tú vas a manifestar tu gloria en mi vida y cómo cada una de estas peticiones, una a una, se van a ir cumpliendo en mi vida, porque yo te creo a ti, yo confío en ti, yo no dudo que tú lo puedes hacer, y es más, yo sé que tú quieres hacerlo, Señor, y yo pongo mi convicción en ti y mi esperanza en ti. A partir de hoy me gozo en medio de mi dificultad, me gozo en medio de mi tribulación, me gozo en medio de mi problema, me gozo en medio de mi tristeza, porque sé que eso va a producir paciencia en mi vida, Señor. Y esa paciencia se va a unir a mi fe. Y con fe y con paciencia voy a heredar aquellas promesas por las cuales te he estado creyendo durante mucho tiempo. Tal vez has tenido mucha fe, pero te ha faltado la paciencia. O tal vez has sido demasiado paciente, pero te ha faltado la fe. Pero este mes de octubre, en el nombre de Jesús, yo activo tu fe, yo activo tu paciencia y las unimos hoy espiritualmente, para que alcancen el propósito y el destino de lo que Dios te quiere dar en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos estas peticiones, bendecimos estos papeles, bendecimos estos post-it, bendecimos nuestras vidas y creemos y confiamos que así lo vas a hacer. Y es por fe en ti. Muchas gracias. Agradecemos el favor de tu atención. Jamás Dios te hablará si no tiene un propósito para tu vida. Obedece su voz y tu vida cambiará. En embajada